Hola, ¿qué tal con todos? Economistas, compañeros, espero que se encuentren bien. Nosotros somos del grupo 2, conformado por Cintia Fuentes, Mayeli Solís, Mayeli Zambrano, Taylor Sanabria y mi persona Franklin García. Definición y principios básicos de los modelos de ciencia económica. En primer lugar, ¿qué es una economía? La mayoría de personas cuando escuchan hablar de economía lo asocian solo con números, gráficos, cálculos o estadística. Pero su verdadero objetivo de estudio son las personas y las decisiones que toman por su bienestar. Algo que todos hacemos, eso lo tenemos claro, ¿no? Por eso nos da a entender que es una ciencia social que estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades, mediante sus recursos disponibles que generalmente son limitados. Dentro de la economía encontramos dos ramas asociadas a ella, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es la que nos presenta los fenómenos que existen en la economía, mientras que la normativa, como su nombre lo dice, es la justicia que debe existir en la economía, o sea, las normas que deben estar presentes. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Cómo debería ser en realidad la economía? ¿Cómo se debería manejar? En la economía existen tres preguntas claves: el qué, el cómo y para quién producir. El que cada sociedad, a partir de sus recursos limitados, elige la mejor opción que más le va a convenir. Un ejemplo sería, si tenemos un terreno, vemos si vamos a elegir cosechar trigo o maíz, o en otro caso sería la cebada o el trigo, o vámonos a la costa, vemos si cosechamos la caña de azúcar o el arroz. El cómo producir. Cada sociedad ve sus características, lo que le conviene y ver cómo lo va a producir. Un ejemplo sería, aquí en Ecuador prefieren más la mano de obra. Comparémonos con Japón, ellos prefieren la tecnología. Respondiendo a estas dos preguntas, el para quién. Cada sociedad, a partir de sus recursos limitados, elige a quién repartir. Vámonos por el sistema capitalista. Ellos se rigen al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo van a poder pagar o comprar las personas que tienen. Y por el sistema socialista existen programas sociales para las personas de bajos recursos. La micro y la macroeconomía. Para entenderlo un poco, vamos a ver sus características. La macroeconomía estudia el comportamiento de una economía en general, como el Producto Interno Bruto, en sus siglas PIB, de un país, el desempleo, las deudas públicas y más. La microeconomía, por su lado, se centra en el comportamiento de empresas, hogares que participan en un cierto mercado determinado. Y a partir de su estudio, la oferta y la demanda, precios y cómo utilizan sus recursos las empresas y los hogares. En pocas palabras, la macroeconomía se encarga de estudiar la economía entera de un país, y la microeconomía lo que pasa en ciertos mercados y las decisiones que toman las empresas y hogares. La economía y sus colores. La economía verde busca cuidar el planeta, ah, aprovechando el máximo de sus recursos en infraestructuras, poniendo en práctica el desarrollo sostenible mediante el apoyo de la inversión pública y privada, para buscar una sostenibilidad ya sea social y en el ambiente. La economía azul, esta se apega a la economía verde también. Esta se centra en los mares, océanos como agente económica. Cómo, cómo coger bien sus recursos, por ejemplo, en en la pesca ilegal y, y el combate en la basura marina y más. La economía roja se refiere al consumismo como el centro de crecimiento, y lleva a los individuos a consumir en exceso sin pensar en las consecuencias. La economía amarilla. Esta se basa en los avances tecnológicos. Este es un poco delicado porque busca la reducción de costos eh, y hace un desequilibrio en la sociedad porque con esta va el desempleo. La economía gris. En esta economía va todo de actividades que son legales, pero para el Estado son ilegales. Un ejemplo sería los migrantes que van a Estados Unidos, que trabajan, todo esto es legal, pero no pagan impuestos y no tienen papeles. La economía negra. La economía negra tiene que ver con todo lo que es el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el sicariato, los asesinatos, todo lo que no es para nada legal. Y como su nombre también lo dice, el mercado negro.
todo lo que puede ser robado e ilegal. Y por último, la economía naranja. La economía naranja se basa en el arte, la cultura, todos los recursos que podemos obtener gracias a él. Y les voy a compartir un poco sobre las fotos, sobre mi ciudad natal, Chimbo, que esta se mantiene gracias a la cultura, el arte y sus tradiciones. En este caso, pues yo me voy a encargar de explicarles lo que es método de la economía y sus diversos enfoques. Estamos conversando, o en este caso, de que habían prácticamente 6 escuelas en las cuales se distribuía la economía, que era la escuela clásica, la neoclásica, la marxista, la desarrollista, austríaca y la escuela keynesista. La escuela clásica, ellos tenían la forma de pensar en el cual enfatizaban los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado de bienes y servicios como lo que es el costo de producción. Su idea principal es tener el equilibrio por sí solo sin necesidad de intervenir el Estado, es decir, libre competencia. La escuela neoclásica, ellos tenían la teoría de resaltar las funciones del administrador de una organización. La escuela marxista proponía abolir las propiedades burguesas y el libre mercado. Otra de las características era que los medios de producción son propiedad del Estado, ¿no? Y en este caso la escuela desarrollista, ya, ella daba valor agregado a bienes exportables y sustituyentes, ¿verdad? Y importaciones. También se relacionaba estrechamente con la teoría de la dependencia. La escuela austriaca, ella proponía que la estructura del capital de bienes heterogéneos que tienen usos múltiples concluye que la intervención del gobierno tiene un impacto negativo por el desarrollo del mercado y disminuye del bienestar. La escuela keynesista surgió antes de los altos niveles de desempleo en Estados Unidos y también esta teoría aboga por el aumento del gasto público para disminuir la demanda agregada, incrementando así la inversión de producción y desempleo. A continuación les voy a explicar los 10 principios básicos de la economía. Por lo general se distribuye de 3 segmentos, podríamos mencionarles, que es cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. Cómo toman decisiones los individuos está conformado por los 4 principios que son, por ejemplo, el primero, los individuos se enfrentan a disyuntiva. Aquí nos estamos refiriendo pues acerca de la toma de decisiones como tal, ya de el algo que quiere, algo le cuesta, ¿no? El costo es aquello al que se renuncia para conseguirlo. Este es el segundo principio, en el cual aquí estamos refiriéndonos al costo de oportunidad que tiene una persona, ¿verdad? O la diferencia que hay entre una toma a otra. El tercero sería que las personas racionales piensan en términos racionales. Aquí estamos hablando que una persona toma una decisión racional si y solo si el bienestar marginal es superior al costo marginal pues, que se va a percibir, ¿no? La cuarta, que conformaría, sería que los individuos responden a los incentivos. Los incentivos inducen a la persona a actuar ya sea a través de castigo o de recompensa, como en este caso lo que nosotros conocemos sería una multa de tránsito, es un incentivo para que uno no pueda sobrepasar los límites de velocidad entre los límites de seguridad que son en la vía, ¿verdad? Ahora nos vamos a referir de cómo interactúan los individuos. La quinta regla, que es muy importante en los principios de la economía, habla de el comercio puede mejorar y puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Esto aquí nos permite, o más que nada permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una variedad mayor de bienes y servicios. La regla número 6 habla de los mercados normalmente contribuyentes, un bien, mecanismo para organizar actividad económica. Aquí estamos hablando acerca de la economía centralizada, descentralizada y la economía mixta. Esto ya va a depender también de algunos estados, ¿no? Y la regla número 7, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la mano invisible confía en nuestra capacidad de respetar nuestros derechos, ¿no? Aquí va a independizar bastante de varias teorías, en este caso como que si la mano invisible debe o no interferir en lo que es el comercio. Y por último,
¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Aquí ya vamos a hablar de los tres últimos principios, que es la octava, la novena y el décimo principio. El octavo habla acerca del nivel de vida de un país, depende de su capacidad de producir bienes y servicios, ¿no? Aquí prácticamente si se puede producir bienes de mayor consumo o se obtiene más ganancia. Tal cual como lo dice la regla, pues esto dependerá, o de un país depende, de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿no? La regla número 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Aquí que nos estamos refiriendo a la inflación, aquí involucra bastante el Banco Central de cada país y cómo se puede regularizar este tipo de fenómenos. La regla número 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Bueno, aquí la curva de Phillips, al haberse impuesto tanto dinero, existen más de este en circulación, lo que generalmente por la mayoría de más. Aquí estamos hablando, como ya se había explicado, de la inflación, no que puede presentarse. Entonces, esos fueron los temas a recalcar del grupo número 2. Un gusto que nos hayan escuchado y prestado atención. Muchas gracias.